bienvenidos a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Luana y hoy les traigo un video distinto. Pregunté en mi Instagram si les interesaba ver un Tasty Challenge de Cinnamon Rolls, de los rollitos de canela tan típicos de acá de Estados Unidos. Y todos me contestaron que sí. Así que empecemos ya con este video. Hoy vamos a hacer los famosos y los típicos Cinnamon Rolls estadounidenses. A mí mucho la canela no me gusta, pero un montón de ustedes, especialmente en Argentina, en Instagram me pidieron que los haga. Es un proceso que tarda un poco, entonces hay que tener paciencia, es como hacer un pan. Pero bueno, lo pueden hacer en su casa y pueden tener el mismo resultado que acá, supuestamente. Veremos cómo me sale esto, porque si no la reputación se me fue por la ventana. ¿Querés probar un cinnamon roll? Mami, están ricos. ¿No? Tú todavía no podés comer esto, tiene mucho azúcar. Te voy a hacer cuando seas más grande, ¿sí? Muy bien, empecemos con esta receta. Lo primero que hay que hacer es, en un bowl, incorporar la manteca o mantequilla derretida, 2 tazas de leche a temperatura corporal, dice, no muy caliente, con media taza de azúcar. Revolver un poquito, mezclar, integrar bien los ingredientes y a esto le vamos a añadir un sobrecito de levadura seca. Hay que mezclar de nuevo, que se integre todo bien y esto hay que dejarlo reposar 10 minutos. Como vemos acá, la levadura fermentó y lo que dice la receta es que hay que agregar 4 tazas de harina, mezclar muy bien, que no quede ningún grumo y que no nos sorprendamos si la masa queda más bien pegajosa, no va a quedar una masa. Y esto está perfecto, este es el punto que necesitamos, una masa más bien pegajosa que ahora van a ver a continuación. Una vez que obtenemos esta masa que no tiene grumos y es bastante homogénea, hay que taparla con un papel film y dejarla reposar más o menos 1 hora. Para el relleno tenemos 3/4 de taza de manteca pomada, 3/4 de azúcar moreno y 2 cucharadas de canela. Esto hay que mezclarlo bien y lo podemos dejar a un costado hasta que la masa esté lista. Este va a ser el relleno. Al haber pasado la hora, la masa duplicó su volumen. Ahora es el momento de agregar 1 taza más de harina y 1 cucharita de polvo para hornear. Esta masa tiene que ser amasada durante 10 minutos. Lo que dice Tasty es que es muy importante no agregar más harina de lo necesario. Si la masa empieza a ser muy pegajosa y se empieza a pegotear en la mesada o en las manos, ahí se puede agregar más, pero solo un poquito más, no mucho más. A mí me funcionó amasarla por 10 minutos sin tener que agregarle más harina. El bollo tiene que quedar liso, homogéneo y cuando uno lo aprieta tiene que volver la masa. Cuando llegue a ese punto, entonces quiere decir que la masa está perfecta. Acá ven que me cambió un poco el color de la cámara y es porque se me hizo de noche a esta altura, entonces se me van cambiando los colores de la cámara. Bueno, lo que voy a hacer es, una vez que tengo la masa ya amasada, es estirarla en una forma rectangular y estirarla de esta manera para luego ponerla al relleno. Acá lo que estoy haciendo es, con la masa ya estirada, rellenarlo con ese relleno que hicimos previamente del azúcar, la mantequilla
y la canela. La parte donde hay que enrollarlo. Ya tenemos el relleno puesto, así que ahora hay que empezar a enrollar con paciencia y tratando de distribuir la fuerza de la misma manera, así queda bastante prolijo. El siguiente paso es cortar los rollitos con un hilo dental. Tasty dice que recomiendan un hilo dental y no un cuchillo. Yo intenté con un cuchillo más adelante porque quería ser desafiante y no funcionó. El cuchillo aplastó toda la masa, así que definitivamente tienen razón, el hilo dental es lo que hay que usar. Pero lo que sí les aconsejo es que se fijen cómo está su masa. Mi masa en este momento no estaba bien. Ven que se está como deshaciendo, el relleno se estaba saliendo. Claramente la masa necesitaba frío y como era tarde yo ya quería terminarlo, pero no lo pude hacer. Lo tuve que llevar a enfriar unos 5 o 10 minutos y seguir. Acá está después salida del refrigerador en ese momento porque necesitaba más frío, definitivamente. Seguí cortando los rollitos y los fui colocando en una placa que estaba previamente engrasada con manteca o mantequilla. Una vez que cortamos todos nuestros rollitos, vamos a cubrirlo con un repasador y lo vamos a dejar levar de 35 a 45 minutos hasta que dupliquen su tamaño. Para el icing, que es lo que va por encima de los cinnamon rolls, hay que agregar 2 cucharadas de manteca o mantequilla derretida, una cucharita de esencia de vainilla, 4 cucharadas de leche, 8 cucharadas de queso crema a temperatura ambiente. Hay que incorporar todo esto primero y una vez que esté todo esto bien incorporado hay que agregar una taza de azúcar glass o azúcar impalpable. Este video se podría describir como una expectativa versus realidad, ¿no? Denme un like por ser la primera vez que aparezco en un video. Llegamos a 100 likes, déjenme un comentario abajo, díganme qué piensan, si les gusta este tipo de videos, si les gusta que aparezca. Suscríbanse si todavía no lo hicieron porque eso me ayuda un montón a saber si les está gustando lo que estoy poniendo y qué tipo de videos les gusta. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.